Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana por amarnos, Señor, de tal manera que entregaste tu vida en rescate por nosotros, Señor. Te damos gracias porque no solamente nos hablaste acerca del amor, sino que lo manifestaste en el acto más grande de amor que ha habido, Señor, en la historia de la humanidad. Te damos gracias, Señor, porque este hecho es capaz de transformar la vida de cualquier persona. Te damos gracias, Señor, porque no solamente hiciste promesas desde la antigüedad acerca de la redención que era necesaria para nosotros, sino que en el tiempo oportuno, Señor, tú hiciste todo lo que era necesario para redimirnos de la maldición, del pecado, Señor, y de la muerte. Te damos gracias porque tenemos una esperanza viva que no está en esta tierra, porque tenemos un futuro cierto y porque nuestra fe, Señor, estamos entendiendo cada vez más que es una fe con fundamento, Señor, que no es un salto a ciegas al vacío, sino que verdaderamente podemos confiar en ti, que eres un Dios de amor, de misericordia, que ha hecho todo cuanto estaba en sus manos por rescatarnos, por abrazarnos, por darnos vida para estar juntamente contigo. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor, y te glorificamos. Amén. Muy bien, pues empezamos a estudiar acerca de la resurrección corporal de Cristo. Estudiamos el día de ayer lo que dice la palabra de Dios, un relato, por supuesto, que encontramos en los 4 evangelios, pero no únicamente ahí, sino que además se convirtió, como veremos posteriormente, en el mensaje central de la iglesia que surgió justamente a raíz de esta situación. Antes de entrar en esa parte, es muy importante que nosotros podamos entender que si no es en realidad el argumento que diferencia de manera trascendental al cristianismo de cualquier otra filosofía o religión, es el hecho de que Cristo haya resucitado, ¿sí? Esta no es solamente una diferencia más, lo que es importante que entendamos es que este es el argumento central en relación a nuestra fe cristiana. Probablemente muchos hemos escuchado, yo, por ejemplo, esto lo tengo muy presente de algo que mi papá siempre nos ha repetido desde que éramos niños. La diferencia de nuestra fe en Cristo es que nosotros tenemos a un Cristo vivo, mientras que todos los profetas de otras religiones, dioses, iluminados o lo que sea, se encuentran en la tumba. Cristo Jesús dejó la tumba vacía. Entonces, este argumento acerca de que Jesucristo resucitó físicamente 3 días después de haber sido crucificado, fue el mensaje principal de los discípulos, es decir, el mensaje que trastornó al mundo. Leíamos el día de ayer esta porción en Corintios, donde dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es vuestra predicación, vana es también vuestra fe. La palabra vana que se utiliza aquí es la palabra vacío, hueco, sin fundamento, ¿sí? Y eso es realmente lo que tendríamos de no ser verdad la resurrección, de no ser
un hecho no solamente posible, sino verificable. Y es por ello que particularmente sobre este hecho, nuestra fe debe estar totalmente fundamentada. Debemos tener la certeza acerca de que esto ocurrió. Y es por esa misma razón que no es extraño que hoy en día sea una de las cosas pues más atacadas, ¿no? Ciertamente la doctrina cristiana sufre muchísimos ataques en distintos flancos, pero particularmente la resurrección de Cristo es uno de los que, pues digamos que en esta época moderna es de los más atacados, ¿no? Incluso, pues hay tanta gente que se ha dado la tarea de buscar la existencia del cuerpo de Cristo, porque de alguna manera esto probaría que efectivamente lo que dice Pablo es cierto. Si Cristo no resucitó, entonces no únicamente seríamos tontos en términos de estar creyendo una mentira, algo que no ocurrió, sino que además seríamos mentirosos y estaríamos llevando un mensaje falso. Entonces, esto es realmente de una trascendencia enorme que nosotros podamos entender y tener, perdón, plena certeza de ello. Ha habido películas que se han hecho muy populares justamente tratando de exponer esta situación de la posibilidad de hallar la tumba, pensando en que pues probablemente pues la tumba que han dicho que fue la tumba de Cristo y que quedó vacía no es la correcta, ¿no? Y uno, yo creo, de los, ¿cómo decirlo? Libros que en un momento dado más vino a causar revuelo en el mundo fue esta trilogía del Código Da Vinci, ¿no? De Dan Brown, libros que vinieron a asustar a mucha gente, un libro que, bueno, en su momento fue icónico, dado que también, pues la Iglesia Católica salió a prohibir la lectura de este libro a causa de una serie de argumentos que contenía que podían tambalear pues la fe cristiana, ¿no? Sin embargo, bueno, en torno a eso, de los temas importantes que se plantearon fue en un momento dado el por qué se toman ciertos escritos como confiables y como parte del canon bíblico y otros se dejan fuera, los tan conocidos libros apócrifos, tema que ya hemos estudiado ampliamente y que tengo yo la esperanza que ya podamos entender cómo es que se llevó a cabo esta situación. Otros temas como efectivamente, bueno, Cristo, si murió o no murió, bueno, posteriormente como que siguió su vida con María Magdalena y una serie de, lo voy a decir así, escándalos que tristemente, pues sí, sí movieron a mucha gente. Creo que sobre todo a escépticos que andaban buscando argumentos en contra del cristianismo, de la fe cristiana, ¿sí? Y tristemente también a mucha gente dentro de la iglesia que no tenía una fe bien fundamentada. De ahí que considero que es tan importante para nosotros no únicamente saber cuál es la doctrina cristiana, no únicamente conocer lo que dice la escritura, sino
puntualmente tener convicciones profundas acerca de lo que creemos, ¿sí? Y entender por qué eso es tan trascendente para nuestro día a día. Porque cada una de las doctrinas que hemos venido revisando no son doctrinas que dijamos, pues es muy interesante, históricamente es válido, pero hoy no tiene nada que ver conmigo. Al contrario, la doctrina bíblica sigue siendo vigente, sigue transformando vidas y sigue trayendo esperanza a un mundo que está hundido, como veíamos el día de ayer, en la desesperanza. A un mundo que va de una manera trágicamente rápida a perderse en filosofías humanistas que dejan totalmente fuera a Dios sin entender que al dejar fuera a Dios, quitamos del corazón del ser humano toda identidad, sentido, propósito, moralidad y finalmente la esperanza de una vida después de la muerte. ¿Sí? Entonces, no son temas menores. Y de ahí la importancia de que nosotros entendamos la trascendencia de cada una de estas cosas que estamos estudiando. Y que lleguemos al punto también de ser capaces de poder defender lo que creemos, pero no desde la necedad, sino desde una racionalidad, desde la verdad, desde lo históricamente comprobable. Por eso es tan importante que nosotros tengamos toda esta información, ¿sí?, que hemos venido escudriñando. Vuelvo a repetir, el tema de la resurrección no fue solamente una cuestión más que predicar. De hecho, fue el tema central del mensaje que dio a luz a la iglesia en medio de una cultura y de un mundo que era hostil. Algo que es bien importante que entendamos es que el mensaje bíblico y específicamente hablar acerca de la resurrección de Cristo no surge en medio de un entorno favorable donde todos decían, sí, vamos a ser cristianos, vamos a ser seguidores de Cristo. Los primeros discípulos, recordemos, eran judíos. Y al ellos decidir seguir a Cristo, sus enseñanzas, y posteriormente predicar acerca de su muerte y resurrección, era toda una afrenta, un riesgo que finalmente, si nosotros nos metemos a estudiar, y que voy a retomar este tema posteriormente, más a detalle, finalmente les costó la vida. No solo persecuciones, no solo golpes, no solo ser llevados ante tribunales, ser apedreados, ser ridiculizados. No, esto iba más allá de todo eso. En el libro de Hechos encontramos por lo menos 10 acontecimientos que originaron discursos centrados en el tema de la resurrección. Y estos mensajes fueron dados en distintos lugares, en diferentes países.
Porque aunque esto tuvo un origen en Jerusalén, ellos tenían muy clara la misión y el mandamiento que Jesucristo les había dado, lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso fue lo que ellos se dispusieron a hacer desde el comienzo. Así es que este mensaje de resurrección no se lo guardaron para ellos, no dijeron, pues nosotros vimos a Cristo resucitado, qué bueno es nuestra certeza, y ya, sino que ellos entendieron la trascendencia de que el mundo pudiera saber acerca de un hombre que había sido crucificado, que había hecho cosas, decíamos ayer, que no tenían un parámetro previo, cosas sin precedente para manifestar que él mismo era Dios que había venido a esta tierra. Pero no solamente murió, decíamos, si todo hubiera terminado en la tumba, qué triste hubiera sido. Pero el hecho de que Cristo se levantara de los muertos era únicamente una prueba más acerca de su deidad. Y los discípulos, al entender esto, sabían que era necesario que el mundo lo supiera. Tenían un mensaje de vida y esperanza para la gente. Por eso es que ellos llevaron este mensaje a diferentes países y muchas veces hablaron ante líderes prominentes, ante jueces, ante emperadores, ante religiosos, ante grupos enormes de gente de culturas totalmente diferentes a la propia. Sí. Vamos a ir revisando en la palabra de Dios estos mensajes. Vamos a iniciar. Si quieren acompañarme, vamos a estar revisando el libro de Hechos. Y vamos a empezar en el capítulo 2. En Hechos capítulo 2, para situarnos en un contexto, verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿A quién se refiere? Está hablando de los discípulos de Cristo. Y conocemos esta historia porque es el momento en el que viene el Espíritu Santo, en el que es derramado. Verso 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Y dice la palabra de Dios que había en Jerusalén hombres judíos, piadosos, provenientes, dice, de toda nación debajo del cielo. ¿Por qué había tantos judíos en este momento? Bueno, porque recordemos que esta fiesta, el Pentecostés, conocida también como la fiesta de las semanas o en hebreo Shavuot, es una de las 3 fiestas en las cuales había un mandamiento dado en el Antiguo Testamento para que los judíos, independientemente del lugar en el que estuvieran, se trasladaran a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Así es que por eso tenemos a tantos judíos piadosos. Y dice el verso 6 que cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Y nos dice la palabra que había gente de tan distintos lugares, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, versos 9 y 10, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de Libia, etcétera, etcétera, etcétera. Nos está diciendo que había aquí una multitud enorme.
A veces cuando hemos escudriñado la palabra, hablando acerca del aposento alto, es decir, de la manifestación, como que hemos pensado que los discípulos estaban ahí encerrados en donde Jesús los había dejado. Pero nuevamente vuelvo a insistir, siendo ellos judíos y estando en medio de una celebración, seguramente el lugar en el que ellos estaban era en el templo, en la sinagoga, ¿sí? Y fue ahí donde había una reunión enorme de gente, de judíos de diferentes naciones. Y el verso 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les declaró, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y escuchad mis palabras. Vemos la primera vez que Pedro se levanta en medio de una multitud para dar un mensaje. Por cuestión de tiempo yo no leo todo y los invito, lean. La verdad es que el libro de Hechos es un libro espectacular. Me voy al verso 22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Y dentro de su mensaje, ¿alguien quiere comentar algo? Ok, voy a cerrar el micrófono. El centro de su mensaje es absolutamente Cristo, es cristocéntrico. Y él empieza a hablar, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis. Y es bien interesante ver la forma en la que ellos se expresan, porque esto denota que las cosas que Cristo hacía habían trascendido incluso fronteras, que no eran de conocimiento privado, que únicamente ellos hubieran tenido la certeza de lo que Cristo hacía, sino que, vuelvo a repetir, dice aquí, como también vosotros sabéis. O sea, seguramente han escuchado hablar acerca de Cristo. A este dice, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Tampoco era un mensaje amigable el que estaba haciendo Pedro. Los estaba confrontando. Dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí Pedro? Cristo, el que ustedes crucificaron, Dios le levantó de los muertos. No se lo estaba diciendo a 2 o 3 personas. Lo estaba declarando ante una multitud de miles de personas. ¿Cómo podemos saber que fueron miles? Ah, bueno, porque dice la palabra de Dios un poco más adelante. Denme un segundo. Voy a seguir con este mensaje. Verso 30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar en su trono el fruto de sus lomos, está hablando acerca de David. Dice, previéndolo habló acerca de la resurrección del Mesías, está hablando de la profecía dada en los Salmos, acerca de que no permitiría que su santo vea corrupción. Dice que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús lo ha resucitado Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y esto es muy importante porque lo que está haciendo aquí Pedro es manifestar de una manera pública algo que todos los presentes sabían. Recordemos, esto no lo está haciendo cientos de años después, ni siquiera decenas de años después. Lo está haciendo apenas 50 días después de que Cristo se levantó de los muertos. Recordemos que Pentecostés
se celebra 50 días después de primeros frutos, que fue justamente el día en que Cristo resucitó. Y por cierto, aprovecho a hacer aquí un comercial. El próximo fin de semana vamos a estar haciendo un estudio acerca de Pesaj, de las 3 fiestas que dan inicio justamente el próximo sábado. ¿Sí? Para nosotros Semana Santa empieza hasta días después. De acuerdo al tiempo judío, el día 14 de Nisan, que es cuando es el mandamiento de celebrar Pesaj, después panes sin levadura y por último primeros frutos en el transcurso de una semana. Vamos a estar escudriñando estas fiestas por si alguien tiene interés en unirse. Pero bueno, continuamos. Pedro les está hablando acerca de la resurrección de Cristo. Me voy al verso 38, dice, y Pedro a ellos les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el verso 41, que era el que quería llegar, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y en aquel día fueron añadidas como 3,000 personas. Si nos damos cuenta, no le estaba hablando a un grupo pequeño. Y él estaba hablando acerca de un tema fundamental, que era la certeza de la resurrección de Cristo. Si esto no hubiera ocurrido, las personas que estaban reunidas en aquel lugar, especialmente sabiendo que había escribas, fariseos, que estaban totalmente en contra, como veremos posteriormente, de las enseñanzas de Cristo y que por supuesto no era conveniente que ellos reconocieran que Cristo había resucitado. Cualquiera de ellos, si Cristo hubiera permanecido en la tumba, se habría levantado y hubiera dicho, eso que dicen ustedes es blasfemia, es más, los hubieran apedreado en ese mismo momento. Sin embargo, no hay registro ni en la Biblia ni en libros históricos respecto a que eso fuera el caso. Lo que indica que todas las ocasiones en las que los apóstoles hablaron acerca de la resurrección de Cristo, teniendo audiencias tan numerosas, como vemos aquí en esta primer ocasión en la que se levanta Pedro a hablar, vuelvo a repetir, no estaba en un contexto amistoso. Los mismos que habían crucificado a Cristo estaban siendo confrontados por él. Y sin embargo, ellos mismos reconocieron y aceptaron a Cristo como Salvador. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder de la resurrección. Vamos a seguir avanzando. Vamos al capítulo 3 de Hechos. A partir del verso 11, en esta versión que yo estoy leyendo de la Escritura, trae un título que es la segunda cosecha. La que mencionamos anteriormente fue la primera. Y nuevamente vemos un discurso de Pedro. Vamos a leer desde el verso 11. Dice, y mientras él tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo, asombrado en gran manera, corrió juntamente hacia ellos al pórtico de Salomón. Y al ver esto, Pedro declaró al pueblo, nuevamente a los judíos, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué claváis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Aquí tenemos como antecedente
el que Pedro y Juan habían orado por un hombre que no podía andar y que estaba o se sentaba cada día, dice la palabra, a la puerta del templo para pedir limosna. Y entonces empieza Pedro a hablar y dice en el verso 3, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres glorificó a su siervo Jesús, a quien por cierto vosotros entregasteis y rechazasteis en presencia de Pilato cuando éste había decidido soltarlo. Nuevamente los está confrontando. Pero vosotros, dice, negasteis al santo y justo y pedisteis que os fuera concedido un hombre homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nuevamente, aquí no únicamente Pedro está diciendo, nosotros hemos escuchado que Jesús resucitó, dice, nosotros lo hemos visto. Por eso es que somos testigos, porque podemos dar testimonio de algo que vimos de manera personal. Verso 19, por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que de la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual y envía a Jesús el Mesías que os fue anunciado de antemano, a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Segunda ocasión en que se levanta Pedro a hablar a una multitud reunida en el templo. Capítulo 4, Pedro y Juan son llevados ante el Sanedrín. Recordemos que el Sanedrín era este grupo de figuras de hombres respetables, judíos. El Sanedrín era la figura, digamos, de justicia del pueblo de Israel, donde pues había escribas, había rabinos, sacerdotes y levitas. Y ahora es el turno de ellos de hablar delante del Sanedrín. Voy a leer desde el verso 9, dice, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, por quien haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros. Aquí la confrontación es todavía más directa, porque si nosotros recordamos, fue justamente el Sanedrín el que enjuició a Cristo y el que determinó que era digno de recibir la pena de muerte. Nuevamente vemos aquí a Pedro hablando con total certeza acerca de cómo sí, efectivamente Cristo había sido crucificado, pero también cómo Dios le había levantado de entre los muertos. Y volvemos, este no era un tema menor, y menos a quien se lo estaba diciendo, eran los líderes religiosos. Si nosotros vamos viendo en cada capítulo, vemos el mismo mensaje. Y el mensaje central es la resurrección de Cristo. Su muerte por nuestros pecados para redimirnos, pero no solamente hablan acerca de la muerte, sino que predican la resurrección.
capítulo 5. Nuevamente están aquí Pedro y Juan. Verso 30 voy a leer. Ok, desde el 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este exaltó Dios con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, vuelve a repetir, somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pero ellos, dice, al oír esto, fueron cortados hasta el corazón y estaban por tomar el acuerdo de matarlos. Si nosotros entendemos lo que está ocurriendo, el Sanedrín, los líderes religiosos están conscientes de lo que está ocurriendo. Estos apóstoles que antes estaban todos temerosos, que al momento de que Cristo fue capturado, ellos salieron huyendo, dejándolo solo. Quienes durante el tiempo que Cristo estuvo en la tumba fueron y se refugiaron con temor, ahora estaban en las calles, en el templo e incluso en el propio Sanedrín, levantando su voz con valor, proclamando una realidad que ellos habían experimentado. Y como vemos en este verso, poniendo su propia vida en riesgo. Los líderes religiosos veían ciertamente como una amenaza a este grupo de apóstoles que se estaban levantando, porque además veían el impacto que había en sus mensajes y cómo por el poder del Espíritu Santo tanta gente se iba uniendo día con día. Lo cual pues implicaba ciertamente un riesgo para ellos, para el propio Sanedrín. Porque como vemos, los apóstoles hablaban sin temor y exponían las cosas como habían ocurrido. Seguimos avanzando. Vamos al capítulo 10. Y aquí vamos a leer a partir del verso 38. Y esta es una historia muy bonita en la cual Pedro recibe una visión de parte de Dios para ir a la casa de un hombre que se llamaba Cornelio. Y Cornelio no era un hombre judío. Y hasta ese momento, Pedro pensaba que el mensaje pues era únicamente para los israelitas. Y el Señor se revela a él diciéndole que no llame inmundo, porque para ellos era inmundo el entrar en casa de un gentil. Y el Señor lo insta a ir a casa de Cornelio, quien ya había invitado a familiares y amigos íntimos, como dice el verso 24 del capítulo 10.
Y viene Pedro y les habla y dice el verso 28 que les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío reunirse o asociarse con extranjeros. Pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Dice, por tanto vine sin vacilación al ser llamado. Luego Cornelio le explica que él estaba orando cuando también él recibió una visión. Y un varón, verso 31, le dijo: Cornelio, tu oración fue oída y tus limosnas fueron recordadas delante de Dios. Para que se den cuenta, fíjense, a veces nosotros estamos peleados con ciertos conceptos bíblicos, ¿no? El diezmo y la ofrenda, cuando en realidad todo esto, o sea, las ofrendas tienen un sentido tan bonito delante de Dios. Es algo que nosotros le entregamos a Él por gratitud, por honrarle, por reconocer lo que ha hecho en nuestra vida. Y vean lo que dice aquí: tu oración fue oída y tus limosnas, perdón, fueron recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope e invita a Simón, quien es llamado Pedro. Este posa en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Dice, así es que envié por ti y tú hiciste bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha ordenado. Y entonces Pedro empezó a hablar con ellos. Me voy al verso 38 y dice, respecto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder, y anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Les habló acerca del ministerio de Cristo. Y nosotros, dice, somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén. A este mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Dios. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó entre los muertos, y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que este es el juez de vivos y muertos, designado por Dios. De este dice dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe el perdón de pecados por medio de su nombre. Dice la palabra de Dios que todavía estaban todos escuchando cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y dice que los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían ido con Pedro, se asombraron de que también sobre los gentiles, había sido derramado el don del Espíritu Santo. Esta es la primera vez que nosotros vemos que es predicado el evangelio a no judíos y la manifestación del Espíritu Santo sobre ellos. La palabra de Dios dice que Él no hace acepción de personas. Vamos a Hechos capítulo 13. Leslie, ¿Sí? la semana pasada escuché un mensaje, no de este pasaje, pero hablando del perdón de los pecados. Y decía él que estaba hablando que Cristo nos había perdonado los pecados, nuestros pecados, pero que viene un tiempo después, cuando ya fuimos salvos,
que nosotros podemos volvernos a entregar al pecado nuevamente, ¿no? O sea, como haciendo inmunda la sangre de Cristo, que viene también aquí en Hechos. Y él decía que no nos perdonó los pecados futuros, que fue lo que a mí me enseñaron en la iglesia cristiana, sino que somos perdonados de nuestros pecados al recibir a Cristo, como que si Dios nos recibe como israelitas, pero nosotros debemos guardar su salvación. Y yo quería preguntarte, ¿tú qué opinas? O sea que, pues es como que yo siempre escuché, ¿no? Que Cristo en la cruz pagó el precio de mis pecados pasados, presentes y futuros. Y bueno, no sé tú qué sabes de esto. Ok. Porque yo no veo que aquí diga que los pecados futuros, sino pues sí los pecados, pero no dice en qué momento. Sí, bueno, una referencia como tal en la palabra que diga pecados pasados, presentes y futuros, así específicamente no lo hay, ¿sí? Mi fe al respecto es, cuando Cristo muere, la palabra de Dios dice que Él muere por todos los pecados. ¿Incluye eso mis pecados futuros? Por supuesto que sí, porque si no, lo que estaríamos diciendo es, la obra redentora de Cristo únicamente cubre lo que yo he hecho hasta el momento en que lo conozco, pero entonces a partir de ahí yo me tengo que ganar la salvación por obras. Y esto no es bíblico. O sea, ahora, ¿qué es lo importante entender aquí? Y lo hemos ya estado revisando. Nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo y Él perdona absolutamente todos nuestros pecados, pero es importante que nosotros, para que esos pecados sean perdonados, debe haber la voluntad humana de venir en arrepentimiento delante del Señor. O sea, sería como el planteamiento siguiente. ¿Jesucristo murió por los pecados de las personas que no son salvas? La respuesta es sí. Entonces, ¿por qué no son salvas? Ah, bueno, porque esas personas necesitan tomar la decisión de acercarse a Cristo en arrepentimiento y recibir el regalo de la salvación de parte de Dios. ¿Sí? No Ajá. quiere decir que Cristo no murió por sus pecados, pero sí tiene que haber, digamos, nuestro actuar humano, nuestra libre voluntad de acercarnos con el Señor para reconocer nuestra necesidad de su salvación. Ahora, ¿qué aplica con nosotros como hijos de Dios? Sí hemos hablado acerca de que la salvación debe cuidarse con temor y temblor, por supuesto, pero eso no quiere decir que Cristo no perdonó nuestros pecados futuros. O sea, están perdonados en esa obra redentora, porque la palabra de Dios dice que solamente fue necesario un sacrificio una vez y para siempre por el pecado. Ahí está incluyendo todos. Ajá. ¿Sí? Pero, ok, ¿cuál es la diferenciación aquí? Que nosotros no somos perdonados para volver a una vida de pecado, que muchas veces ha sido como la confusión, ¿no? Ya como Cristo me perdonó, entonces puedo vivir como yo quiera. No, eso es un error. Algo que hemos querido, ¿cómo decirlo? Dejar claro, explicar, es el hecho de que una vez que nosotros somos redimidos, es importante nuestra santificación, que vivamos en santidad. Eso implica guardar los mandamientos, pero eso es una consecuencia natural de que nosotros ya recibimos no solamente la redención de Cristo, sino la propia vida de Dios en nosotros para ahora sí conducirnos en santidad. Pero ¿qué ocurre si una persona que recibió a Cristo como Salvador toma conscientemente la decisión de volver a una vida de pecado y de decir, no me interesa seguir en el camino de Dios? Lo que dice la palabra de Dios en Hebreos es que cuando nosotros, una vez que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, decidimos volver atrás, entonces no hay más remisión por los pecados. ¿Sí?
si quieren vamos allá, es Hebreos 10, si no me equivoco, denme un segundo. Sí, es Hebreos capítulo 10 y dice verso 26. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? ¿Quiere esto decir entonces que Cristo no murió por mis pecados futuros? No. Sin duda, el precio de esos pecados también está pagado. Lo que quiere decir es que yo tengo la responsabilidad de andar en santidad. Y por supuesto, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, pero no es lo mismo, y creo que ahí es donde cabe la pena hacer la diferenciación. No es lo mismo pecar por hierro, por ignorancia, hasta cabe el punto, ¿sí? Pecar ocasionalmente para lo cual la palabra de Dios dice también en primera de Juan, ¿sí? Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, Jesucristo intercede por nosotros, pero Él intercede a favor de nosotros por el sacrificio que Él presentó. ¿Sí? Sí. Pero eso no es, nuevamente, como una justificación para que nosotros vayamos por la vida pecando de manera deliberada. Ahí es donde yo veo esta diferenciación. ¿Sí me explico? Sí. Sí, porque citó este mismo versículo que dices, ¿no? Pero como que él decía que, pues, que vivamos cuidando nuestra vida en santidad porque como que para muchos es, pues ya tengo perdonados mis pecados futuros, pues me doy permiso, ¿no? Al Claro. fin, pues. Sí, ese ha sido el error que se ha cometido. Sin embargo, mira, y aquí mismo está en el capítulo 10 de Hebreos, te voy a leer lo que dice. Ajá. Es verso 12, dice, pero hablando acerca de Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, fíjate lo que dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces ahí tenemos los dos conceptos juntos. El sacrificio de Cristo que nos hace perfectos, y recordemos que esa palabra perfectos, que deriva de la palabra tanim en hebreo, significa el estar, digamos, en un estado de madurez y de continuo crecimiento. Pero dice a quién hizo perfectos, dice a los santificados. La santificación es una obra que el Espíritu Santo hace posible en nosotros, pero que decíamos intencionalmente, nosotros también debemos estar ejecutando. Ok, sí, ya me quedó claro. Gracias, Okay. Leslie. No, ¿de qué? Con mucho gusto. Yo le aumentaría también Juan 1:9, primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, también el punto, no sé si me están oyendo. Sí, te escuchamos. Sí. El punto es el arrepentimiento, ¿no? O sea, que haya arrepentimiento, que haya convicción de pecado que te lleva al arrepentimiento y a confesárselo a Dios. Correcto. Entonces, es de esa manera que así es como porque vamos a seguir pecando
pues cuando caemos, somos pecadores, ¿no? Caemos. No hablo del pecado deliberado, sino del pecado cuando caes, cuando hierras. Y entonces dice que podemos, ¿no? O sea, que si confesamos nuestros pecados, y eso habla de practicar la autoexaminación, de como el Salmo 51, y pedirle a Dios, examíname y conoce mi corazón y muéstrame qué hay, ¿no? Y guíame sobre al camino eterno. Y esa debe ser nuestra actitud de vida, o sea, vivir en base a, Señor, ¿cómo voy? ¿No? ¿Cómo voy? ¿En dónde me estoy desviando? ¿En dónde estoy equivocándome? Y dejar que Dios nos hable, nos diga cómo se llama el pecado, y entonces decirle, sí es cierto, Señor, se llama así, perdóname por esto y por esto y por esto, ¿no? Así es. Y el confesar, y esa es la vida del Hijo de Dios, en que está buscando esa santidad diario, ¿no? Exactamente. Y recordemos también Gálatas, por ejemplo, todo el libro de Gálatas es muy interesante leerlo en ese sentido, Margarita, porque lo que dice Gálatas es, bueno, ahora pretendemos regresar a las leyes cuando sabemos, digo, lo estoy ahorita parafraseando, ¿verdad? Cuando sabemos que por la ley ningún ser humano es justificado. Entonces, vuelvo a repetir, no podemos pretender que una vez, ok, Cristo ya me salvó de mis pecados pasados, pero ahora yo tengo que ganarme la salvación. No, porque no podríamos. Si nuestra salvación dependiera de nuestras buenas obras, nuevamente todos quedaríamos descartados. Entonces, no dependemos de nuestra, vamos a decirlo así, propia bondad. Tenemos que mantenernos firmes en la fe de que fuimos reconciliados y rescatados por medio de la sangre de Cristo. Pero entonces las obras, ¿por qué debemos hacerlos? Ok, pues porque son el fruto de una vida transformada, pero no con el objetivo de mantener nuestra salvación. Eso es lo que creo que es muy importante que tengamos claro. Ok, gracias, Leni. Con mucho gusto, Margarita. Bueno, se nos fue el tiempo. No sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. ¿No? Muy bien, vamos a orar entonces para concluir en este día. Vero, ¿quieres comentar algo? Sí, a ver, creo que ya me confundí un poquito. No te O preocupes, para sea eso que estamos. la salvación, Ujú. Dios ya hizo toda la obra para salvarme, y si yo me arrepiento y tengo fe en Él, en el Evangelio, ya me salvé. Así es. Pero puedo perder esa salvación si no, como tú decías, intencionalmente yo tengo que obedecer a Dios y seguir sus mandamientos para Ah, que me vaya santificando, creciendo, madurando en Él. Pero si no hay ese fruto del Espíritu, entonces quiere decir que ni siquiera me arrepentí ni soy salva, ¿verdad? No es de que pierda la salvación, ¿o cómo? mira, ¿cómo decirlo? Una vez que nosotros nacimos de nuevo y recibimos la redención en nuestra vida, ¿sí? Además de eso, dice la palabra de Dios, y vimos en Pedro, que dice que todas las cosas que son de la vida y la piedad nos han sido dadas, ¿sí? El Señor puso en nosotros su propia vida para que nosotros podamos andar en vida nueva. Debe haber una transformación en nuestra vida, y eso se debe reflejar en guardar los mandamientos, que fue lo último que estudiamos del tema pasado, que hacía tanto énfasis en por qué guardar los mandamientos, porque eso es el reflejo del carácter de Cristo. Ese es el reflejo de una vida transformada, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si en teoría o aparentemente yo recibí a Cristo en mi corazón, pero me rehúso de manera absoluta a guardar los mandamientos, que estamos hablando de que son mandamientos morales? ¿Cuáles son? Pues decíamos, ¿no? No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, pero también veíamos como estos mandamientos, Jesucristo dice, yo no vine solamente a cumplirlos, perdón, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, sino que lo que vemos es que Él va a un paso adelante, no solamente
poniendo, digamos, la ley en términos de lo que se ve, que son los comportamientos o los hechos, sino que él va más profundo, va a las intenciones y motivaciones. Todo esto les invitaba yo a que estudien Mateo 5, 6 y 7, que es donde viene la base de la vida cristiana, de la vida transformada. Ahora, si yo insisto, digo, ok, soy cristiano, pero no estoy dispuesto a dejar una vida de adulterio, no estoy dispuesto a dejar de mentir, no estoy dispuesto a dejar de robar, y luego de una manera flagrante, entonces creo que sí sería muy valioso preguntar, ¿realmente el Señor ya transformó mi vida? O sea, realmente me arrepentí, porque decíamos que arrepentimiento no es venir y llorar. Arrepentimiento es una actitud de cambiar radicalmente mi vida en el entendimiento de que estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo me arrepiento, eso quiere decir que se tiene que reflejar en mi vida un cambio. Y si no es así, entonces lo que dice la palabra de Dios es, ok, si tú conociste la verdad, ¿qué es conocer la verdad? Pues venir a conocer a Cristo y entender la redención en mi vida. Y a pesar de conocer esa verdad, tú decides o insistes seguir en tu camino de perversión, dice, ya no hay más obra de salvación. ¿Por qué? Porque la única salvación a nuestra vida viene por medio del sacrificio de Cristo. Pero entonces nosotros necesitamos manifestar en nuestra vida también el deseo de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No sé si lo dije de una manera más clara, Vero. Sí, ya entendí. Gracias. No hay de qué. ¿Sí? Ahora, recordemos, también es un proceso. Decíamos, si una persona que recién se convirtió, pues vemos que de pronto sigue mintiendo, que de pronto sigue haciendo ciertas cosas, bueno, recuerden que hablamos de un cambio de cultura, como que es esperado incluso que eso ocurra. Nosotros no vemos nacer a un bebé y esperamos que al siguiente día ya camine, ya hable y no se haga popó en el pañal. No, o sea, entendemos que es normal que haya un proceso de crecimiento. Lo que ya no es normal es que pasen 3 años y 4 y 5 y 10 años y el bebé se siga haciendo popó en el pañal y siga sin querer caminar y siga sin querer hablar. Eso ya no es normal. Ahí es donde tenemos que hacer una evaluación personal y decir, bueno, realmente, ¿ya tuve un encuentro con Cristo? ¿Eso está dando fruto? ¿Se refleja en mi vida? O probablemente ni siquiera he sido salvo. Y no es para condenación, es simplemente para entender si yo me doy cuenta que mi vida, a pesar de que digo soy o he sido cristiano por muchos años, pero mi vida no está dando fruto, quizá realmente yo tendría que venir delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, porque me doy cuenta que no me he arrepentido ni siquiera de mis pecados. ¿Sí me explico? Sí. Ok. No sé también, Margarita, si quedó claro el punto de la duda que tú tenías. Sí quedó claro. Ahí, como la persona esta que habló hacía tanto énfasis en ese punto, como que de repente me destanteé, pero como que ya. Sí, fíjate que es uno de los riesgos que yo de pronto encuentro. Hay cosas muy, muy, muy valiosas y muy bonitas en escudriñar la palabra de Dios desde una raíz del Antiguo Testamento, de una raíz hebrea. Sin embargo, veo de pronto este tipo de riesgos donde, insisto, o sea, en Gálatas es muy claro. Denme un segundo, porque se los quiero leer. Bueno, miren, no los quiero entretener más, pero mañana te voy a dar la cita precisa, te digo, es en Gálatas, Ok. donde justamente dice que pues nosotros no podemos
volver a regresar a intentar ganar la salvación por las obras, sabiendo que ninguna persona pudo, de hecho también lo dice Romanos, si no me equivoco es Romanos 4. Que dice que por las obras de la ley ninguna persona será justificada. Aquí está. Mira, está en Romanos capítulo 3. Y voy a leer verso 19 y 20. Dice, pero sabemos que cuantas cosas dice la ley, las dice a los que están en la ley, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo quede expuesto al juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así es que nosotros somos justificados, si seguimos leyendo el verso 24, dice, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías. Ok. ¿Dónde está pues la jactancia? Verso 27, y se queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Sí? Sostenemos entonces que el hombre es declarado justo por la fe sin las obras de la ley. Entonces, pregunta, después de que hemos sido justificados por la fe, ¿necesitamos obras para conservar nuestra salvación? Yo lo vería crítico. Y te digo, hay otro verso, dame oportunidad de buscarlo y mañana te lo paso, te lo mando en un ratito. Ok, está se los bien, mando en el gracias. WhatsApp. ¿Sí? Ok. Bueno, pues vamos a ver si no hay más comentarios o dudas. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por hablarnos por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por darnos una convicción firme acerca de quién eres tú, Señor. Acerca de lo que tú has hecho por nosotros, Señor, por esa obra de redentora, Señor, pero también por darnos la certeza de que así, Señor, como tú vives, también nosotros viviremos por la obra que tú hiciste. Bendecimos tu nombre, Señor, te glorificamos y queremos conocerte, Señor, cada día más. Yo te ruego que estés, Señor, en este día con cada uno de mis hermanos, Señor, que seas con ellos en sus necesidades, Señor, en los problemas que podamos estar enfrentando cada uno de nosotros, Señor, que todas nuestras necesidades, dice tu palabra, sean conocidas por medio, Señor, de nuestra petición, por medio de ruego, de súplicas y de acción de gracias, Señor, sabiendo de antemano que tú escuchas nuestras oraciones, Señor, y que tú respondes en tu tiempo. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por Cristo Jesús. Amén.